Tiempo de jóvenes y vamos a escuchar este testimonio acerca de lo que Dios ha hecho y que sigue haciendo con los jóvenes, ¿sí? Así que, ¿qué te parece si comenzamos a presentarnos, a decir quiénes somos para que la gente nos conozca? Adelante, Alex. Hola, me llamo Alice, tengo 20 años y asisto a La Hermosa hace aproximadamente como 3 años de forma esporádica y justo hace un año entré a The Landing, que es el programa de CR para jóvenes. Ok, adelante, Mari. Hola, mi nombre es Maritza, tengo 20 años, llegué a la iglesia hace casi 7 años y llevo 4 años en el grupo de Telandi. Ok, Mari, diles un poquito más con detalle a la gente qué es Delandi, qué significa y qué hacen ahí. Pues Telanding significa el aterrizaje y es un grupo de jóvenes donde podemos llegar precisamente a eso, aterrizar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es un lugar seguro donde nos han escuchado y nos han brindado confianza para poder hablar. Ok, Alex, ¿en qué te ayudó llegar a la iglesia y posteriormente a este grupo de ayuda que es Delandi? ¿En qué te ayudó? ¿Qué venías padeciendo tú y cómo te ayudó? Pues yo venía con depresión y ansiedad, con una ansiedad muy fuerte al grado que se volvió tener mínimo un ataque de ansiedad diario. Me ayudó en el aspecto de que pude dejar de ser dependiente de los ansiolíticos y antidepresivos los cuales yo tomaba. También pude empezar a sentirme libre, a sentirme escuchada, porque muchas veces me topé con comentarios de no puedes tener ansiedad o depresión porque eres cristiana desde nacimiento, o no puedes tener eso porque esas son cosas inventadas. Ok, entonces te confrontas primero a una incomprensión, seguramente por la ignorancia de mucha gente y la cuestión social, pero además religiosa, ¿no? Y te decían, tú no puedes sufrir eso. Y empezabas a sufrir sola. Yes. ¿Llegaste alguna vez a tener algún pensamiento o intento de quitarte la vida? Sí, de hecho a The Landing llegué como una última esperanza, por así decirlo, porque yo ya había tomado la decisión de que si eso no me ayudaba en nada, iba a decidir tirar mi vida a la basura. Ok, llegas adelante y te encuentras y ¿qué descubres ahí? Descubrí que yo padecía de unas alergias muy fuertes, que cuando me tocaba viajar llevaba yo literalmente mi pastillero con loratadinas, Afrin, muchas cosas para las alergias, y descubrí que eso venía de una parte emocional, de que yo batallaba con la falta de perdón, con amargura, con resentimiento, y en el momento que yo pude soltar el perdón, esas alergias desaparecieron. ¿Puedo saber o podemos saber a quién no habías perdonado? A muchas personas, creo que a las que no había perdonado era mi familia, a unos tíos, y creo que al que más me había faltado perdonar era mi papá. Ok, Mari, ¿cómo llegas? ¿Qué te tenía afectando y cómo te ayudó? Pues llegué con mucha culpa y vergüenza de mi pasado. Sentía que no iba a ser capaz de contar todas las cosas con las que venía cargando. También con crisis de ansiedad que se somatizaban en hormiga en el cuerpo, con mareos, me faltaba el aire hasta el punto en que en esas crisis ya casi no podía hablar. Y también en Telanding me di cuenta que venía cargando con la falta de perdón hacia mi papá. Ok, curiosamente ambas traían una falta de perdón hacia sus padres. Creo que esto es un tema que muchos chicos lo llevan, pero pocos lo pueden externar, pocos lo pueden decir. Y hay gente, me he encontrado a gente adulta, que muchos de sus problemas actuales son precisamente porque nunca llegaron a solucionar ese tipo de circunstancias como la falta de perdón. Alex, ¿y ahora cómo te sientes? Pues ahora puedo ver la obra que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Creo que algunas cosas que podré yo mencionar es que dejé de tomar los antidepresivos y ansiolíticos, aprendí a relacionarme mejor con las personas, estoy trabajando en relacionarme mejor con mis padres y mi familia, dejo ahora obrar a Dios. De hecho tenemos un devocional con unos jóvenes de The Landing
en el cual yo he experimentado al Espíritu Santo, cuando antes pensaba que el Espíritu no me iba a tocar a mí, no me iba a hablar. Y ha habido ocasiones en las que me ha tocado estar postrada orando y sentir su presencia tan fuerte que a mí, que me costaba trabajo llorar, he llorado como una niña chiquita ahí. Fíjate que me encanta, es un aplauso al Señor. ¿Sabes por qué? Una chica a tu edad estar hablando que lee la palabra, que tiene un encuentro con el Espíritu Santo, que siente la presencia de Dios, créeme que abre una puerta y derrumba una idea de que los jóvenes andan en otro rollo. Hay jóvenes que como tú, que han aprendido esa parte de relacionarse con el Señor. Mari, ¿y ahora cómo te sientes? ¿Cuáles son tus logros? Pues también he tenido logros de manera espiritual, también he tenido experiencias con el Espíritu Santo, y precisamente ha sido en las crisis más fuertes de ansiedad donde el Espíritu Santo me mostró que es real. Y también tuve victorias en mi seguridad al irme a vivir sola, al tomar decisiones para mi futuro, como qué carrera iba a estudiar. Y una de las victorias más importantes que he tenido y en este año es la relación con mi papá. En estos pocos meses que van del año mejoró muchísimo, mucho más de lo que en años no se había podido trabajar. Wow, denle un aplauso al Señor. ¿Qué estudias ahora? Ahorita estudio arquitectura. Excelente. Yo creo que Dios está haciendo una obra maravillosa en estas dos chicas. Y cuando hablo de sanidad interior, siempre he dicho que sanidad para servicio. Y hoy que las veo servir al Señor, Marisa sirviendo en la alabanza y en otras áreas, Alex compartiendo el devocional con otros chicos de su edad, estando, a veces te he visto aquí en los cursos los martes con los líderes, aprendiendo la palabra, yendo a un grupo conexión. Es la obra poderosa del Espíritu Santo que solamente Él puede hacer y transformar la vida de un joven, de una señorita, y hacer que tenga una visión de futuro como ustedes. Y hace rato lo decía en Orizaba y lo digo aquí en Nogales. Yo estoy seguro que Dios tiene para ustedes un ministerio para que ustedes sigan bendiciendo a estas nuevas generaciones. Algún día las voy a ver predicar y las voy a ver y las voy a escuchar dar la palabra de Dios, porque Dios los está preparando y las está lanzando hacia nuevos horizontes, pero las quiere sana y las quiere totalmente preparadas en ello. Gracias, Dios les bendiga y muchas gracias por compartir esta experiencia de vida. Amén. Denle otro fuerte aplauso. Así que hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que tenemos esperanza en Cristo Jesús? Un saludo a los que ya están conectados en las redes y les decimos que hoy es el último capítulo de la serie que estamos hablando de salud mental. Me gustaría que se prepare y que ponga mucha atención a esto. Probablemente se identifique o probablemente no se identifique con ello. Hoy cierro la serie. Si esto yo lo hubiera sabido en mis inicios de pastorado, hubiera yo ayudado mucho mejor a las personas. Pero no soy un profesional de la salud. Sin en cambio, he tenido infinidad. Bueno, yo creo que un día podría hacer un libro de cuántos casos hemos atendido diversos. Y hace tiempo en un grupo familiar que así se llamaban, de David y de Julisa, llega una persona recomendada por aquí por la iglesia a escuchar el discipulado y al mismo tiempo traía un asunto con su hija porque era una situación caótica que estaban viviendo y me dicen si lo podía yo atender. Cuando llegó esa persona a mi oficina, algo que noté era un problema que tenía o un tic que tenía con sus manos. Luego supe que se lavaba constantemente las manos. Todo lo que tocaba sentía que se iba a contaminar, ¿sí?
Ella empezó a asistir a la iglesia, pudo mantener su relación con su hijo porque ya tenían un proceso hasta que le iban a quitar al hijo, etcétera. Fue una situación horrible. En su momento la fuimos a visitar, mi esposa y yo y otras personas, oramos por ella. En el tiempo que estuvo asistiendo, todo eso atenuó, dejó de asistir. Ya no sé exactamente qué fue el caso, pero nunca supe a ciencia cierta qué era lo que pudiera estar pasando. Hoy creo detectar algo de su comportamiento, pero es muy probable que alguna vez hayas tenido algún pensamiento tú en tu vida que no te has podido sacar de la cabeza y que te ves obligado a actuar para tratar de callar esos pensamientos. ¿Alguna vez has tenido una sensación de obsesionarte con algo? Esa es mi pregunta. Bueno, para empezar ahorita te voy a explicar qué es obsesionarse. O a veces has tenido una sensación de no poder sacar de la cabeza un pensamiento o una imagen. Incluso de sentirte más agobiado con eso. Cuando intentabas no pensar eso que te está agobiando, aparece en tu mente una idea y otra vez lo vuelves a pensar. Y al ratito tú dices, no, no es nada. Y cuando menos te das cuenta, otra vez ese pensamiento está en tu mente. Te empieza a molestar. Si eres estudiante no te deja estudiar. Si eres trabajador no te deja concentrarse en tu trabajo. Algunos piensan que ese pensamiento es de muerte, dicen, no sé, pero yo siento que me voy a morir y me voy a morir y me voy a morir. Y ese pensamiento lo tienen aturdido por alguna razón. Algunos sienten que van a morir con un paro cardíaco, otros por un accidente. Algunos que los van a despedir del trabajo y que ya no van a tener que comer y que se van a volver locos. Hay gente que dice, si yo no dejo de pensar en esto, seguramente esto me va a volver loco. ¿Sabe de qué te estoy hablando? De un trastorno que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Pero la pregunta es, y en la realidad, ¿qué son esos pensamientos obsesivos y cómo los reconocemos? ¿Qué hacemos con esos pensamientos? ¿Las obsesiones son exclusivas y son automáticas en el ser humano? ¿Pasan solo por esas situaciones las personas que tienen este trastorno? ¿O en realidad es la base del cerebro humano el que tengamos esos pensamientos? Bueno, déjame decirte, voy a comenzar. ¿Qué es el TOC? Por sus siglas es trastorno obsesivo compulsivo. Para que sea TOC tiene que tener las dos cosas, tiene que tener una obsesión y una compulsión. Por eso es que se define como pensamientos excesivos, que es la obsesión, y que te lleva a un comportamiento repetitivo, que es la compulsión. Por ejemplo, la obsesión es el estado en el cual una persona experimenta pensamientos, ideas recurrentes, intrusivos. ¿Por qué intrusivos? Porque tú no exactamente que les des permiso. Esos pensamientos entran a tu mente sin pedirte permiso. Son inapropiados. La obsesión y la compulsión no es lo mismo. La raíz, me llama mucho la atención la raíz de la palabra latina en obsesión. Porque es importante conocer qué es una obsesión en nuestra vida, por lo que he enseñado muchas veces y te voy a decir. En cuestión de guerra espiritual o en cuestión del ataque del enemigo, no es que hoy te levantes y el enemigo ya te poseyó y que el enemigo está sobre tu vida. No. Todo comienza con un grado menor. ¿Y cómo comienza todo? Con una tentación, ¿ok? Y la tentación es parte inicial de este proceso. Y la tentación ni es buena ni es mala. Mismo Jesús tuvo tentación. ¿Estamos de acuerdo? Pero venció a la tentación. Ahora bien, todos somos tentados en hacer algo. El asunto es, ¿cedemos o no cedemos? Y si cedemos, ¿con qué frecuencia cedemos a lo que somos tentados?
Cuando nosotros ya hemos sido tentados, entonces el termómetro sube un grado más y te dice, bueno, ahora ya no basta con que seas tentado. Ahora esto que es tu tentación se va a convertir en una obsesión. Diga conmigo, obsesión. Y empieza en tu pensamiento a generar que lo tienes que hacer, y si no lo haces no te sientes bien. Y empiezas a tener una compulsión precisamente después de esa obsesión, y lo tienes que hacer. Después de eso viene algo que se llama opresión. Diga conmigo, opresión. Y entonces el enemigo ya comienza a oprimir tu vida con ciertas manifestaciones. He tenido a gente en mi oficina hablando y diciéndome, escucho, veo, siento. Y ya comenzamos a ver que esa persona ya tiene una opresión en su ambiente, en su entorno. Es como cuando alguien en la sala está fumando y ya es tóxico para todos los que no fuman. Esa persona ya comienza a sentir una atmósfera diferente. Si no atiende esa parte, va a llegar al siguiente grado del termómetro, que va a ser exactamente ya una posesión. Y si no atiende eso, va a llegar a una manifestación. Pastor, ¿usted ha visto manifestaciones? Sí. Y cuando alguien ya tiene una manifestación, repito, tuvo que haber pasado todo este proceso. Entonces, por eso es importante entender y reconocer cuando estamos luchando con una obsesión. Y la palabra latina, obsesión, de la palabra, del vocablo latino de obsesión, refiere a una táctica de guerra que usaban los ejércitos en la antigüedad, y lo que conocemos como sitiar, que era rodear a una ciudad y no dejar que entrara nada ni que saliera nada. Y entonces la misma ciudad se convertía en la cárcel de las personas que estaban ahí. La obsesión, por eso se llama, repito, en el término latino, esta parte de que ese pensamiento sitúa tu mente, va a sitiar tu mente, y ni siquiera va a tirar un dardo sobre tu vida. Lo único que la va a sitiar, nada sale, nada entra, te va a ahogar y se va a convertir en tu cárcel, porque no vas a poder dejar de pensar en eso. Te vas a levantar y lo primero que vas a pensar es precisamente en tu obsesión. Te vas a descansar y lo último que piensas es en tu obsesión. Y eso es tan recurrente en tu mente que te va a empezar a atormentar. Por eso es que vuelvo a repetir, la obsesión es una idea que se asienta sobre la mente y la acorrala. La compulsión es un comportamiento repetitivo o un acto mental que aparece sin control. Así que las obsesiones son pensamientos y las compulsiones son comportamientos. Repito, las obsesiones son pensamientos, pero las compulsiones son comportamiento. ¿Cómo te lo explico? Es algo repetitivo, es algo que se mantiene y una alimenta a la otra. Ejemplo, si yo, por ejemplo, el día de mañana, lunes, tuviera un examen y de momento entra una idea a mi vida que voy a reprobar ese examen. Y digo, creo que lo voy a reprobar, y después de que comience yo a hacer la idea de que lo voy a reprobar, al ratito me dicen, no, te van a despedir del trabajo por reprobar ese examen. Y luego ya me veo cortando tomate en Sinaloa porque me van a despedir, y luego ya me veo y hago toda una cuestión en mi mente. ¿Y saben cuál es? Esa es la obsesión. Pero ¿sabe qué es lo que sigue? Una compulsión. Me empiezo a comer las uñas. Y me comienzo a comer las uñas, aunque yo esté consciente de que comerme las uñas no va a hacer que yo pase un examen. Y peor el asunto, me empiezo a lavar las manos una, otra vez, y cada que me lavo las manos uso un nuevo jabón porque siento que el otro jabón está contaminado.
y me lavo las manos 5, 6, 7 veces y aún digo, no, creo que no es suficiente, le abro a la llave caliente con agua hirviendo y digo, creo que esto va a quemar las bacterias y lo que quema es mi piel. Y entonces empiezo a tener una compulsión en ese sentido. Así que lo interesante de una compulsión, o sea, ya esa actitud, es cuando aparece, muestra que hay algo por debajo de esta y que podemos buscar ayuda profesional. Yo he conocido a casos en donde, por ejemplo, una persona que fue abusada en su infancia, ¿sí?, constantemente se lavaba las manos y se lavaba la boca constantemente hasta sangrarse. Sí, era una cuestión obsesiva y una compulsión. Pero ahora, ¿dónde estaba la raíz de eso? Un abuso desde su infancia. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Hay gente que, por ejemplo, se siente ansiosa por lo que va a pasar el día de mañana y se atraca de comida. O sea, no espera a las 2, 3 de la tarde que normalmente vas a comer, sino dices, no, es ahorita, abres el refrigerador y lo que haya, ¿no? Y sabes qué, ahí tú vas a comer y luego al ratito otro atracón de comida y otro atracón de comida, ahí vas a estar come y no te satisface. Eso como que va a minorar tus nervios respecto a lo que tú sientes, pero realmente ya es una compulsión a algo obsesivo. Ahora, déjeme decir que todos tenemos nuestras propias obsesiones y nuestras propias compulsiones en la mente, porque todos tratamos con incertidumbre, con miedo de nuestra vida diaria, con preocupaciones que son rasgos habituales en el ser humano, pero no exactamente significa que tengamos algún trastorno o alguna condición. Por eso es que te explico lo siguiente. Hay 3 tipos de obsesión. El primero es la personalidad obsesiva, pero la personalidad obsesiva no es exactamente que tengas un trastorno. ¿Quiénes son las características de una personalidad obsesiva? Por ejemplo, son muy rígidas, son personas perfeccionistas. Aquella persona que cuando va a colgar el cuadro en una pared, no nada más toma en cuenta los centímetros, sino los milímetros. Aquella persona que cuando tú le das a contar dinero, te cuenta los centavos, los separa, sí, los separa, los pesos, los billetes, y vuelve a contar una y otra vez y dice, no, es que así es el orden. Esa persona quiere todo a la perfección. Hay gente que es hipocondriaca, persona que tiene preocupación excesiva por su salud. ¿Conoce a alguien que tenga hasta 2, 3 botiquines en su casa y que al primer dolor dice, tengo la solución para tu dolor? Y que el primer barrito que se ve en su mejilla en el espejo dice, no, ¿y qué tal si es un tumor? Y ya dice, tengo que ir a ver al médico porque, y todo el tiempo se anda haciendo chequeos y todo el tiempo anda viendo porque tiene miedo a enfermarse. Todos tenemos miedo, pero esa persona tiene una cuestión obsesiva. Ahora, una cosa es la personalidad obsesiva, como lo dije, y otra cosa es el trastorno obsesivo. El trastorno obsesivo es esa parte de ideas rumiantes, esa idea que se repite una y otra vez y que no puedes controlar en tu cabeza. Cuando se junta la obsesividad con el trastorno de tu personalidad, te da una cuestión de cuestiones compulsivas y entonces viene el dichoso TOC, que es el trastorno. Entonces, resumo, no todo es trastorno. A veces puede ser una personalidad o solamente un trastorno obsesivo, pero no obsesivo compulsivo. Para que sea obsesivo compulsivo, tiene que haber una relación profunda y ahorita te voy a decir por si sientes que a lo mejor te identificas. Bien, las obsesiones y las compulsiones se retroalimentan una con otra, crean un círculo vicioso. La mayoría de las veces la misma gente está consciente que lo que hace es absurdo, pero lo tiene que hacer porque no siente tener el control sobre ello y no lo puede evitar. Son incontrolables, aún sabiendo que lo que está haciendo es ineficaz.
y tiene un problema precisamente para poder decir no a estas cuestiones. Otra cuestión es que se da cuenta que no tiene sentido, pero se ve forzarlo a hacer. Ejemplo, no sé si alguien de aquí se identifique con esto, pero llegas una noche a tu casa y cierras la puerta, y si estás en la segunda planta te subes y de momento dices, cerré la puerta. A todos nos puede pasar eso, ¿no? Pero algunos, a veces Charo me dice, oye, ¿cerraste? Pues no sé. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que nos defiende, ¿no? Pero no, hay gente que dice, no, yo tengo que bajar a verificar que esté cerrada la puerta. Y a lo mejor va a media escalera y dice, pero le eché llave, y baja, no, sí. Y ya llega y dice, ¿y le pondré seguro? No. Y 5 veces baja para cerciorarse que la puerta está cerrada. Y peor el asunto. Dice, no cerré la llave del gas, las perillas de la estufa del gas. Y baja y cierra, ¿no? Y checa que todo esté bien. Ya se va y dice, no, tengo que, la válvula de paso, ¿no? Porque dice, ¿qué tal si mañana amanezco intoxicado, intoxicada? No, voy ahora con el tanque de gas y le cierro al tanque de gas. Ya se va y dice, no, voy a echarle espuma o jabonadura para ver si no se está saliendo el gas. O sea, 4 o 5 veces hace algo. ¿Y saben qué? Aún así, no todo es un trastorno obsesivo compulsivo. Hay gente que hace esto, pero aún así no tiene un trastorno. Para que sea un trastorno, de la lista que te voy a dar de 8, mínimo tienes que tener 4. Si te identificas con 4, busca ayuda profesional. 1, preocuparse excesivamente por reglas, horarios, organización. Es la perfección, ¿no? Hay gente que dice, no, tiene que ser a tal hora, a tal minuto, a tal segundo, perfección en todo. O sea, esas personas no admiten un margen de error, si no ya hay problema seguro. 2, tener pensamientos automáticos, catastróficos y laberínticos. ¿Por qué? Porque cada vez empiezas a darte cuenta que dices no, y si esto pasa, y luego no, y si el otro. Laberíntico, ¿por qué? Porque comienzas con algo y terminas con algo bien lejano, pero un pensamiento te llevó a otro, a otro, a otro. Hacer un mega esfuerzo para que todo salga a la perfección, aunque esto signifique nunca terminar la tarea. Estaba yo leyendo de una persona que la despidieron en su trabajo porque ella era contadora y como tenía precisamente un trastorno de este tipo, cada que hacía el corte, ¿sí? Lo hacía 1, 2, 3, 4 veces. Todo el equipo ya se había ido de la oficina y ella se quedaba para hacer otra vez y hacerlo otra vez. Y no es que se equivocara, sino que tenía la obsesión y esa cuestión de decir, tiene que quedar bien, aunque estaba bien. Obviamente el jefe una vez le dice, mira, estás atrasando el trabajo de todos porque te tardas demasiado. Y la despidieron. Otra persona empezó a sufrir en su economía porque cada vez que llegaba tarde le descontaban, y llegaba tarde porque se regresaba 2 o 3 veces para asegurar que la puerta estuviera cerrada. Entonces, esto ya es una cuestión que te lleva a pensar y a tomar en cuenta todo ello. Otro, devoción extrema por el trabajo. Todos trabajamos en su momento, pero hay quien a lo mejor ni siquiera todavía tiene una necesidad mayor económica, pero obsesión por el trabajo, hay gente que hasta descuida otras actividades vitales de la familia con tal de estar en el trabajo. Es una obsesión estar en el trabajo. Es más, ¿sabes qué? No tengo tiempo para esto, pero es mi trabajo, es mi trabajo. Y bueno, hay gente que hasta le hemos dicho, ya llévate una cama a tu trabajo y duerme ahí. Y hay gente que sí, literal, duerme, vive, come todo el tiempo en el trabajo.
rigidez absoluta en cuanto a valores morales. Esta persona o lo ve blanco o lo ve negro, pero nunca ve grises. O está bien o está mal en cuestión de sus escalas de valores. Esto lo vamos a ver ahorita como la parte de un trastorno religioso también. Otro, hay un punto de vista: desechar objetos que son inútiles o desgastados, pero muchas veces ni siquiera tienen un valor sentimental. Ahorita tengo un problema con alguien que aprecio mucho, es anciano, pero ¿cuántas veces le he dicho, vamos a deshacernos de esto? Y me dice, no. Sí, aunque eso acumule roedores. Ya, o sea, está viejo y no lo quieren tirar. Y hay gente que tiene por años la ropa del abuelito y dice, algún día me la voy a poner, y nunca se la pone. Un día que baje de peso, pero nunca baja de peso. Hay gente que tiene la consola del bisabuelo con los discos, ya la consola ya no tiene una pata porque ya la polilla, pero dice, no se puede tirar eso. Y todo mundo ve que ya se debe de tirar, pero esa persona lo cuida. Y una obsesión por tener eso ahí en su vida. 7, no poder delegar tareas. Esa persona no tiene la confianza de delegar tareas y dice, no, si yo no lo hago, no está bien hecho. Y hay gente, sobre todo líderes, que tienen este problema, es que decir, si yo no estoy ahí, no salen bien las cosas. Oye, pero confía en él. No, yo tengo que estar ahí para hacerlo. 8, en extremo, cuidar el dinero al máximo por la idea de que no hay que gastar ni un peso. Escúcheme bien, conocimos a una persona que tenía un canasto con centenarios, pero su cinturón era un mecate y sus zapatos unas chanclas viejas. ¿Qué pasa ahí? Hay un problema. Casi decirle, oye, te enseño cómo se debe manejar el dinero. Pero esa persona dice, voy a guardar por si mañana tengo un problema. No te estoy diciendo que no ahorres, si puedes ahorrar, hazlo. Pero esa es una persona que ya tiene una obsesión por guardar el dinero en extremo. Así que para hablar uno de trastorno, los pensamientos obsesivos y las compulsiones tienen que acaparar una gran parte de tu día. Si te identificaste con más de 4 de estos, pues probablemente tengas un problema de esto. Pero lo peor de esto, miren, es que hay un TOC que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo religioso, que es lo que nos atañe a nosotros. Hace un tiempo, también en mis inicios del ministerio, tuvimos un caso de un joven que estaba en el último grado, el último año de medicina. Mi esposa y yo teníamos un grupo familiar en la casa de su mamá. Y en una ocasión me dice su mamá, ¿pudiera orar por mi hijo? Y la pregunta es, ¿qué tiene? Dice, mi hijo de un tiempo para acá, solamente se la pasa llorando, se la pasa postrado de rodillas, orando y pidiéndole perdón a Dios. Pues eso no está mal, yo dije en mis adentros. Cuando el chico llegó a mi oficina y estuvimos platicando, lo primero que hizo Dios a lo mejor no me perdona. Y empezó de una manera muy fuerte a llorar, a decir, ore por mí para que Dios me perdone. Y sobre todo me decía algo, hay un pensamiento que me dice que blasfeme yo en contra de Dios. Y me decía, ese pensamiento entra a mi vida y no me deja y me dice que tenga yo que decir groserías en contra de Dios. Dice, y yo no quiero ofender a Dios. Yo no quiero ofender a Dios. Entonces comenzamos a orar por él, pero yo no sabía exactamente por dónde entrar. Siempre me quedó una duda en ese tiempo si era una cuestión emocional, un trastorno o era algo espiritual. Se presenta la oportunidad que llegan unos predicadores de Oaxaca y oran por él aquí, y el chico tiene una manifestación aparentemente de una liberación, pero me di cuenta que seguía con su problema. Una ocasión yendo a la escuela,
tempranito, los que ubican Río Blanco, enfrente de la taquería El Chimino, da una parada. Yo normalmente paso por ahí tempranito y lo veo postrado, literal, lo veo postrado en la parada, orando. Y luego la mamá me dice, exactamente me corrobora, ayúdeme mi hijo, porque mi hijo en el momento que siente una ansiedad se postra a orar y a llorarle a Dios en donde quiera que está. Y yo dije, eso no está bien. Y otra vez, culpa sobre su vida. Más adelante, meses más adelante, leyendo el periódico, me encuentro en un editorial un psiquiatra que escribe un caso de un residente de medicina y lo describe tal cual y da su punto de vista como psiquiatra. Y yo dije, es él. Por cuestiones, alguien que lo conocía y que era compañero de él en la facultad de medicina, me dice, ¿sabe qué pasó con él, pastor? No. Dice, a él se le murió un niño en un parto. Y en la comunidad donde estaba haciendo el servicio, tuvo que salir huyendo porque lo iban a linchar. Él tuvo problemas para la cuestión de su servicio social, si se lo valían, no, como su mamá trabajaba en el seguro, hubo por ahí una situación. La cuestión es que la libró. Yo creo que después de que pasó eso, unos 5 años lo encontré ya bien con su esposa, superó esta situación, pero hoy puedo darme cuenta que él tuvo un trastorno compulsivo religioso y te voy a decir por qué. Porque él creía que Dios no lo iba a perdonar. Él estaba librando una culpa, sí, a un hecho que a él le había causado precisamente, a un hecho traumático para su vida. El haber fracasado, entre comillas, profesionalmente. Eso lo llevó a refugiarse en una estructura, y la estructura que tenía era la religión. Te voy a decir algo para que tomes en cuenta esto. El TOC religioso consiste en un miedo profundo a pecar, cometer blasfemia o no ser lo suficiente bueno como persona. La persona que padece este trastorno suele tener miedo a no llegar al cielo, creer en un Dios que solo emite juicio y castigo por cualquier cosa que haga, suele creer en un Dios severo y condenador. Hay personas que tienen miedo a ser poseídas por el demonio por cualquier cosa que haga tan mínima, y en todo ven demonios. Puede dudar sobre su comportamiento y sobre si ha actuado bien. Está en una mesa platicando y al rato sale, ¿y si dije una mentira? ¿Y si cometí un pecado? También pueden sufrir de imágenes intrusivas. Por ejemplo, pueden verse imágenes de sí mismo pecando, o pueden ver imágenes sexuales en una figura religiosa, y esas imágenes le atormentan a esa persona, lo cual es muy angustiante. Ellos tienen que vivir para purificarse a sí mismos. Pero repito, el trastorno religioso es con base a una estructura de la falta del verdadero conocimiento de Dios. Y te voy a decir por qué. Muchas personas aún en la iglesia, esto lo he dicho más de una vez, dicen, no estuvo bueno el servicio, no me gustó. Y cuando le preguntan, ¿por qué no te gusta? No, lo que pasa que falta que el predicador, casi, a mí me gusta cuando dice, te vas a ir al infierno, eres un inútil. Y la gente, amén, gloria a Dios, le encanta. Pero cuando te das cuenta, es que o has tenido la ausencia de un padre, o tienes la característica de que tu padre fue muy severo y todo lo que hacías era una vara. Por lo tanto, si no te golpean en una prédica, si no te golpean en un momento de la palabra y no te dan duro y no sientes la presencia de Dios en tu vida. Y dices, ¿cómo? No, hay gente que le cuesta descubrir la gracia de Dios sobre su vida.
y todo el tiempo una culpabilidad en su mente. No llega a dimensionar lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. No llega a dimensionar que Él ya pagó por nosotros en nuestros pecados. Él no llega a dimensionar que podemos disfrutar de la paz de Dios. No ha conocido al Dios bueno y al Padre bueno. Eso le puede traer consecuencias. Por eso es que resumo y termino. Yo te diría algunas recomendaciones bajo el precepto de lo que te dije hace 8 días de la teoterapia. Teo, Dios, terapia, proceso para sanar. 1, yo te recomiendo lo siguiente. Como el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo tiene una raíz de fondo en la ansiedad o en la preocupación, yo te diría lo siguiente: aprende a descansar sin preocupaciones en Jesús. Eso suena fácil, pero sé que en la práctica es complejo. Una persona cercana a nosotros, de un momento a otro, empieza a tener problemas en su cara, parálisis facial. Y ella honestamente me dice: ¿sabes qué? Yo sé que tengo que descansar en Dios, pero ya se me olvidó descansar en Dios. Y eso es a lo que muchos de nosotros nos hace falta, aprender a descansar en Dios. Y cuando tú ves lo que dice Filipenses 4, versos 6 y 7, que ya lo he dicho, pero te lo vuelvo a decir, dice: no se preocupen por nada. A ver otra vez: no se preocupen por. Pero tienes que hacer algo. De hecho, tienes que hacer 3 cosas. 1, oren por todo. Diga conmigo: oren por todo. 2, díganle a Dios lo que necesitan. Y 3, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando tú oras por todo y le dices: papá, esto yo necesito, pero además te doy gracias por esto, tus pensamientos comienzan a cambiar en tu vida. Y déjame decirte que por más obsesión que haya, viene lo contrario de la ansiedad, que es lo que dice aquí. Así que vas a experimentar, escúchame, no vas a hablar, vas a experimentar la paz de Dios. Vas a experimentar ¿qué? La paz de Dios. Y esa paz de Dios, mira, dice, y eso va a superar. Esto me encanta: supera todo lo que puedas entender. Y el entendimiento está acá en tu mente. Hay cosas que tú no vas a poder razonar, pero la paz de Dios supera ese entendimiento. Y esa paz, dice, la paz de Dios hace esto maravilloso. Cuida 2 cosas: tu corazón, diga conmigo, mi corazón, donde emanan los sentimientos, las emociones y todo eso. Y va a cuidar tus pensamientos o tu mente mientras vivas ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué va a cuidar? Tu mente. Va a cuidar mi corazón y va a cuidar mi mente. Y entonces, lo que pienso, siento, y lo que siento, hago. Pero si la paz de Dios cambia mis pensamientos, cuida mi corazón, y mis acciones o mis compulsiones van a ser diferentes. Lo único que puede hacer y cambiar es la paz de Dios en tu vida. Por eso es que más que una definición de la paz de Dios, es una experiencia. ¿Y sabes cuándo te das cuenta de qué es la paz de Dios? Cuando a medio mundo te dice: yo en tu lugar no sé qué hubiera yo hecho, y tú te has mantenido firme, siguiendo confiando en Dios, porque dice: no lo puedes entender. Cuando has perdido un ser querido, cuando has perdido lo más grande para tu vida, cuando llega a tu vida el divorcio, cuando llega a tu vida la enfermedad, cuando llega a tu vida el que te hayan despedido, cuando llega a tu vida situaciones traumáticas, y tú dices: en medio de todo eso puedo disfrutar ¿de qué? De la paz de Dios. No de la tranquilidad, no confundas, de la paz de Dios. Oye,
Pero ¿cómo era posible? Pues solamente la paz de Dios ha hecho eso. 2, guarda tus pensamientos con la armadura de Dios. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha también no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Y dice que tenemos que cubrirnos y ponernos la armadura de Dios. Y en el verso 17 dice: por eso pónganse el casco o la salvación como casco. Una versión dice yelmo de la salvación. El soldado usaba un casco precisamente por si venía una flecha, cubría su cabeza, que es algo tan vulnerable y tan vital para sobrevivir. ¿Y cómo lo cubrían? Con acero. ¿Por qué el apóstol Pablo dice ponte el casco de la salvación? Porque cuando tú entiendes lo que Jesús hizo, entiendes la acción expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que Él dio su vida para que yo fuera salvado, entonces mi posición de ser solamente criatura paso a ser hijo de Dios. Y como hijo y como hija de Dios tienes una posición diferente. Tienes algo que se llama identidad. Tienes algo que se llama ¿qué? Identidad. No eres cualquier cosa. ¿Y qué te da la identidad? El ser hijo de Dios. ¿Y qué te da el ser hijo de Dios? El creer en la salvación. Y ese pensamiento está aquí. He fallado, sí he fallado, pero tengo la oportunidad ¿en quién? En Cristo Jesús. Me he caído, sí, pero me levanto en la gracia del Señor. Te he fallado, me he alejado, pero su amor me persigue hasta donde yo vaya, porque Él me ha amado desde la eternidad. Amén. Y eso es lo más grande, porque entonces no hay condenación alguna para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Wow. Segunda de Corintios 10:5, te recomiendo, lleva tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Acá mente, el conocimiento de Dios destruye, dice, y llevamos cautivo todo pensamiento. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿qué? De Cristo Jesús. Yo te recomendaría que aquellos que sufren de este trastorno obsesivo compulsivo pueden recibir ayuda. Lo que hace 8 días te decía, recordando la verdad de las Escrituras. Conoce la verdad y la verdad te hace libre. A cada pensamiento destructivo lo combates con una verdad de la Escritura, porque es un fundamento fiable, es una base fiable sobre el cual se puede evaluar los pensamientos y las obsesiones y las compulsiones también. Hay una gran esperanza para los que sufren este tipo de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sabes por qué? Yo te recomendaría 3 cosas. 1, lleva un estudio bíblico personal, o sea, lo que conocemos como un devocional. Todos los días trata con la palabra. Tú, que Dios te hable a ti, que salga el rema del poder del Espíritu Santo a través de su palabra y te hable a ti. 2, si en momento has acudido con un profesional y hay que medicarse, ok, te puede ayudar, mas no es toda la solución. 3, intenta ser discipulado. ¿Qué quiere decir? Que te cuide alguien. Intenta estar en un grupo conexión, porque ahí vas a poder recibir consejería bíblica. En esto de ir a la consejería con un consejero bíblico que te conduzca a la libertad de Cristo Jesús, tiene que ser alguien que esté sano. Porque por eso muchos hablan de la palabra de Dios, pero lo que hablan son solamente hablan traumas con Dios, amargura de Dios. Pues vas a salir amargado. Habla condenación, pues vas a salir condenado toda la vida.
Yo te recomiendo, busca a nuestros amigos de Celebremos la Recuperación. Sé que no es fácil hablar, sé que no es fácil abrirse. Si eres adolescente, busca al grupo de Delandi. Si tienes confianza, agenda una cita con nosotros. El equipo pastoral te puede atender en ello. Podemos orar por ti, te podemos escuchar. No estás solo. A ver, otra vez, no estás solo. Hay una familia aquí que te puede ayudar en medio de lo que estás pasando, pero tienes que hablarlo y tienes que decidir romper esa barrera. Por último, aprende a descansar en el amor de Dios. Apenas en el grupo Conexión hablaba yo sobre el grande amor de Dios, incondicional para cada uno de nosotros. Y sobre todo, confía en el poder del Espíritu Santo. Otra vez, confía en el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie y le leo lo que dice 2 Corintios 12, 8 y 10. El apóstol Pablo estaba sufriendo un aguijón en su vida y él quería ser libre, pero a veces no podía. Y él narra y dice: 3 veces le he pedido al Señor esto, que me lo quite, pero Él me ha dicho: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona. Como que es contradictorio, ¿verdad? Pero es una verdad. Dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. A ver, otra vez: mi poder se perfecciona en tu. En otras palabras, tu debilidad es una oportunidad para ver el perfeccionamiento, el perfecto poder de Dios sobre tu vida. Y dice el apóstol en el verso 10: por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver, otra vez: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O eres débil o eres fuerte. Yo soy débil, pero Dios viene y me fortalece, y entonces en Cristo soy fuerte. Diga: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no sé quién esté pasando por esto, o nada más esté luchando con obsesiones, o sea, pensamientos, o hay quien ya tiene una obsesión y una compulsión, y hay quien ya le está desgastando en la vida, ya le está cobrando la factura, ya es un trastorno. Pero cuán importante es estar bien, porque Dios quiere usar tu vida para servicio. Y déjame decirte que hoy es la oportunidad para que puedas ir al Señor y decirle: Señor, yo quiero rendir mi mente a ti, oh Cristo. Cuando te venga ese pensamiento que te dice: lo tienes que hacer para estar bien, entonces tú di: eso es mentira. Yo opto por llevar este pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús. Hoy oro por ti. Levanta tus manos, cierra tus ojos y te decimos que no estás solo. El Espíritu de Dios lucha contigo. Padre, restaura vidas. Padre, sana corazones. Padre, actúa en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En esos pensamientos que están siendo como dardos y que llegan y que molestan a las personas, en el nombre de Jesús adoptamos tener la mente de Cristo y creemos en el poder del Espíritu Santo, y que tu verdad nos perfecciona y nos hace libres. Hazle sentir que no están solos, que el poder del Espíritu Santo está con ellos para luchar contra lo que ellos no pueden vencer en su mente, en las obsesiones que se
día a día y que los llevan a recaer tal vez, Padre. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en la palabra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vamos, dígalo fuerte, que somos libres en Cristo